Hermanos, muy buenos días. Hoy es 7 de septiembre del 2025. Estamos considerando el Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins y hoy abordaremos la pregunta número 51. Pregunta número 51, que ha sido titulada por este servidor Beneficios del regreso de Cristo. Este es un tema precioso, la parusía o el regreso de Cristo. La ortodoxia cristiana siempre ha creído que la parusía o el día del regreso de Cristo marca el final de estos últimos tiempos e inaugura la vida eterna que Él nos ha prometido. Ahora, en virtud de que, ya lo vamos a ver a continuación, de que la pregunta y la respuesta se divide en dos partes, hoy solamente nos vamos a encargar de considerar esa parte del regreso de Cristo. Usted va a notar que la pregunta es sencilla. ¿Qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Y desde la pregunta, usted ya más o menos puede intuir qué viene a continuación. Ahora, la respuesta se centra en dos partes. Y hoy solamente vamos a considerar la segunda de esas partes. La respuesta es muy hermosa, dice, que en todas mis miserias y persecuciones espero con mi cabeza en alto a aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas, pero en lo que a mí respecta, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo, a gozos celestiales y gloria eterna. Mis amados, si somos meticulosos en el tema, ahí nos vamos a quedar meditando probablemente semanas y semanas, porque incluso cada palabra tiene un significado profundo. El editor de este catecismo no la puso ahí por ponerla, siempre tenía una intención, eso es notorio, ¿cierto? Que en todas mis miserias y persecuciones, puede que nosotros no estemos siendo perseguidos, pero nuestras vidas no son otra cosa que el suceso de eventos, muchos miserables, tristes a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de otros. Entonces, lo que el editor del catecismo está haciendo aquí es intentar, estas no son palabras inspiradas, lo sabemos, es intentar animar a quien lo lee, a quien lo estudia, a que pese a cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, nosotros podamos pensar no solo en la persona de Cristo, dice el hombre que lo redactó, quien en el pasado, es decir, en la cruz del Calvario, se entregó al juicio de Dios. Ese mismo que se entregó al juicio de Dios es el mismo que un día va a venir a ejercer el juicio de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquel que sufrió el juicio de Dios es el que va a venir a ejercer el juicio de Dios. Pero aquí hay algo hermoso, quizás es un poquito de spoiler. Nosotros seremos juzgados, pero nosotros no atenderemos al juicio de Dios con incertidumbre, como va el criminal esperando, ¿será que me condenan o será que me absuelven? No, mis amados hermanos, vivos y muertos, como lo diremos en un momento, seremos juzgados. Lo que sucede es que nosotros ya sabremos cuál será el veredicto. Eso es maravilloso. Pero entonces vamos a elaborar los puntos. Entonces dejemos en claro, hermanos, que sí habrá un juicio final. Y no solamente seremos juzgados, sino que después de ese juicio no habrá nada más después, salvo el pago de la condena eterna para algunos y el disfrute de la presencia de Dios para otros. Por eso se le llama juicio final. O sea, esto es importante. ¿Ustedes creen que la palabra final no puede añadir peso al argumento? No, claro que sí. Porque hay muchos que dicen que van a existir varios juicios. No, la Escritura nos habla es de un juicio último y final, y por eso nosotros le llamamos el juicio final, el día que nuestro glorioso Señor regrese
ese día será el juicio final. Es decir, después de ese juicio no hay nada sino el pago de la condena para quienes no creyeron en Cristo y el disfrute del gozo eterno para quienes por la gracia del Señor sí lo hicieron. Así que esta es una doctrina esencial de la fe cristiana de la cual hablaron los profetas y los apóstoles. Luego, si algo quedó claro o claramente registrado en las Sagradas Escrituras, es que Cristo regresará. No importa, mis amados, si las personas creen que no habrá juicio. Hay personas que dicen que Dios no juzgará. Hay personas que dicen que Dios es bueno, que Dios no juzga. Así que no importa si las personas dicen no habrá juicio, o tampoco importa mucho si las personas dicen que ellos no verán el juicio. Eso no les pasará a ellos. Quienes estamos siguiendo las lecturas consecutivas de Ezequiel, recientemente podemos mirar que estas fueron personas que decían, eso no lo veremos nosotros. Estas desgracias que este profeta ha proferido sobre nosotros, eso no nos va a tocar pasarlo a nosotros. Y el Señor les dice, de cierto les digo que pasará y pasará ahora mismo. Entonces, mis amados, en realidad lo que nos importa es lo que dice la palabra. Vamos a tener un juicio. El juez, como lo veremos la próxima semana, ¿quién será? El juez será nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente por lo que acabamos de leer, sino porque eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Uno de los versículos más destacados del Nuevo Testamento, que nos habla del juicio final, que acontecerá al final de los tiempos, lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 4:1, yo se los leo. En este versículo vemos a Pablo escribiendo con un afán pastoral y animando a Timoteo a que no cesara de predicar el evangelio. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos dice eso? Que el juicio final ocurrirá cuando el Señor Jesucristo regrese. Eso es claro por este pasaje. Entonces, hermanos, sí habrá un juicio, repito, y lo habrá porque entre muchas otras cosas que puedan decirse, es necesario que la justicia de Dios sea impartida para cada ser, vivo o muerto, de manera universal, pública, perfecta y definitiva. ¿Por qué menciono esto? Quiero que piensen. ¿Será que todo el que hace el mal recibe lo que sus pecados merecen a este lado de la eternidad? Siempre hemos dicho que Dios es juez justo y de alguna manera Dios a este lado de la eternidad juzga. No importa si lo vemos o no lo vemos, las acciones impías del perverso. Pero si lo vemos, hermanos, desde una manera universal, por supuesto, hermanos, que los impíos no son juzgados conforme sus pecados lo ameritan a este lado de la eternidad. Bueno, esa es una de las razones por las que es necesario que exista un juicio, porque en ese juicio Dios juzgará con su ley delante de todas las naciones, de todas las personas, las obras de cada persona, ¿cierto? Los impíos a este lado de la eternidad pueden recibir algunas, pocas o muchas, no nos interesa, algunas de las consecuencias de sus iniquidades, pero no el pago definitivo y total por cada una de sus iniquidades. No el pago definitivo y completo del mal, del daño que hicieron, de la iglesia que persiguieron, de la iglesia que dañaron, del nombre de Cristo que vituperaron. Es justo que cada uno de nosotros, está escrito, es justo que cada uno de nosotros sea juzgado con un juicio justo. Dios no le va a dar a los impíos más de lo que ellos merecen, eso sería injusto. Pero tampoco les va a dar menos de lo que merecen. El juicio final de Dios es un juicio justo porque es ejecutado por un juez justo, nuestro Señor,
quien de manera clara dice que a cada uno de los hombres les va a dar conforme el fruto de sus obras. Bueno, de ese juicio final, de ese juicio justo, también el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1:6, recordemos que en esa epístola uno de los propósitos del apóstol Pablo es tranquilizar, apaciguar la iglesia de Tesalónica, porque habían muchos que estaban inquietos al respecto de la parusía. Entonces él se toma buena parte de esta carta para apaciguar las ovejas del Señor allí. Pero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, noten las palabras del apóstol Pablo, dice, porque es justo delante de Dios, escuche esto, pagar, está hablando del juicio, pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Señor, ¿cuándo será esa dicha? No tanto porque tú atribules a quienes nos atribulan, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros tiene placer en eso. Ninguno de nosotros se deleita en eso. Nos gozamos en que Dios es justo. Hasta ahí lleguemos, hermanos. Pero no nos gozamos carnalmente porque Él vaya a atribular por toda la eternidad a quienes nos atribularon a este lado de la eternidad. Ese no es el espíritu o el sentimiento del cristiano, no es así. Nos gozamos porque Dios es justo. Y si Dios obra su justicia, entonces nosotros nos alegramos, pero no nos alegramos en el castigo del perverso, sino en el hecho de que Dios es juez justo y que administra justicia perfectamente. Pero note esto, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser que nosotros tengamos el reposo? Como decía ahora el editor del catecismo, en nuestras miserias, en nuestras angustias, en nuestras persecuciones. ¿Cuándo? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Así que, hermanos, esta es una doctrina que es hermosa, es importante, que es muy devocional y que nosotros debemos meditar en ella, porque, hermanos, no sé si el Señor Jesucristo regrese y nos encuentra a nosotros sirviendo. No sé si nosotros seamos llamados a su presencia y no sé de qué manera lo seremos. El asunto es que si nos toma ya habiendo muerto en el Señor o si nos toma viviendo para Él, Dios nos juzgará. Pero no podemos, los que hemos creído en Cristo, no podemos temer ni al juez del juicio, ni al juicio que ejerce el juez. Nosotros hemos ya conocido personalmente al juez, ¿no es así? Y nosotros conocemos el veredicto del juicio. Entonces, mis amados, gloria al Señor por ese juicio. Yo no sé los detalles porque no se nos han revelado, pero muy seguramente los que hemos confiado en Cristo, ese día del juicio no estaremos apesadumbrados, ni tristes, ni preocupados, ni angustiados. Estaremos gozosos, mis amados, regocijándonos por la gracia recibida, viendo de todo lo que el Señor nos ha salvado y sobre todo aguardando ese reposo en su presencia. Ahora bien, vamos a considerar algunos aspectos y la esencia de este juicio. Ya hemos dejado por sentado que sí habrá un juicio final. Vamos a considerar algunas partes de este juicio. Bueno, las Escrituras nos permiten identificar las partes y la esencia del juicio final. En primera instancia tenemos un juez. Un juicio no puede ser ejecutado sin la presencia de un juez y tampoco sin la existencia de una ley, ¿no es así? Pero de eso pues no vamos a hablar ahora. ¿Quién será el juez? Hermanos, no es posible que existan personas que digan que el juez será el Padre y Cristo estará intercediendo o abogando por nosotros. No, eso no es así. Escuche esto. Las Escrituras dejan muy en claro que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Eso dice Juan capítulo 5, versículo 22. Sin embargo, hermanos, y este es el punto, y aprovecho, hermanos, con mucho respeto en medio de esta meditación para invitarles a que, si pueden, participen, viajemos juntos a
a los días de estudios especiales que van a tratar precisamente de nuestra fe trinitaria. Es algo, hermanos, en lo que nunca escatimaríamos esfuerzos para afirmarnos, ¿cierto? Si nosotros creemos en el día del juicio y lo abrazamos, eso está muy bien, va a ser de mucho provecho para nuestras almas. Pero, hermanos, es que hablar de la fe trinitaria es hablar de la fe en el mismísimo Dios. Así que, hermanos, si alguno de ustedes puede hacer el esfuerzo, qué bueno sería. Pero no podemos, entonces cierro el paréntesis, no podemos pensar que como seremos juzgados por Cristo, entonces el Padre y el Espíritu Santo no tendrán participación alguna. Eso no lo podemos hacer. Cuando, hermanos, cuando Cristo habla, Dios habla. Cuando Cristo juzga, es Dios el que está juzgando. Y eso no solo porque Él mismo es Dios, plenamente Dios y verdaderamente hombre, sino porque el Padre habla y juzga a través de Cristo, como está escrito. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Entonces, hermanos, queda probado, al menos en el tiempo que tenemos, que el juez de ese juicio final es el Señor Jesucristo. Además, otra razón. ¿Por qué? Pregúntese esto. ¿Por qué tiene que ser el Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, entre muchas razones, es el Señor Jesucristo el juez. ¿Por qué? Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y luego, hermanos, el día del juicio, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que los cuatro extremos de la tierra verán al mismísimo Dios descender? Bueno, ahí es donde la naturaleza humana del Señor Jesucristo juega un rol importantísimo, ya que es Cristo quien en su naturaleza humana aparecerá con el fin de pronunciar audiblemente la sentencia. El día del juicio no tendremos teofanías, no tendremos ángeles. El día del juicio tendremos a Dios mismo encarnado pronunciando la sentencia. Es ese mediador el que juzga y el que pronuncia la sentencia, mis amados hermanos. Tenemos también a los sujetos del juicio, es decir, todos los que serán juzgados. Y ahí, como ya lo hemos dicho, el Señor juzgará a todos los hombres sin excepción alguna, tanto a los vivos como a los muertos, tanto a los justos como a los injustos. Así que no nos equivoquemos al respecto cuando nosotros escuchemos la expresión Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Sobra a esta amable audiencia explicarles esos detalles, pero ¿de qué manera Dios juzgará a los muertos? Ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que muchas veces hemos explicado. Quienes hayan muerto en Cristo o sin Cristo, no importa, ambos serán levantados de sus tumbas. Ambos serán levantados de sus tumbas. Sus cuerpos, o sea, todo será reconstituido en ellos y también en nosotros para poder adentrarnos en esa eternidad, bien sea en un lado del juicio, condenación, o en el otro lado del juicio, gloria, paz, descanso y vida eterna. Así que los muertos, todos los muertos, serán resucitados, serán levantados de sus tumbas y no morirán más. Digo, la segunda muerte, esa muerte eterna, ya hablamos de esa muerte gradual y eterna que los condenados sufrirán, pero físicamente hablando no habrá más muerte. Bueno, aquí entramos en un aspecto de cuerpo, de alma, de integración y de una cantidad de cosas que ya se nos salen del propósito de esta pregunta. Lo que nos atañe es dejar en claro que todos los seres humanos compareceremos ante el tribunal
de Cristo, absolutamente todos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se subentiende. ¿Quién es el juez? El magistrado, Cristo, el Señor, el Rey. ¿Y para qué nos vamos a presentar? Porque somos llamados a compadecer en ese juicio final. El mismo apóstol, por inspiración del Espíritu, nos da la respuesta. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que el apóstol simplemente dice es que todos los seres humanos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, seremos juzgados por Cristo para recibir sencilla y llanamente lo que hicimos cuando tuvimos cuerpo al otro lado de la eternidad. Ya a este lado ya no cuenta nada. Entonces, mis amados hermanos, esa es la primera parte de la respuesta de la pregunta 51 del catecismo. Digo, faltan más elementos del juicio por ver, falta de dónde vendrá y a dónde vendrá Cristo, falta la manera en la que Cristo vendrá, cuál será la naturaleza de esa sentencia, cuándo se llevará a cabo el juicio. Bueno, vamos a ver muchas otras cosas. Este tema es cercano al corazón de este servidor y por ahora solamente retomemos o repitamos la pregunta. ¿De qué consuelo tiene usted, querido hermano, por el regreso de Cristo cuando juzgue a los vivos y a los muertos? Hermanos, no le pido que se memorice esta respuesta si no lo desea, solamente en que cuando usted pase por una situación abrumadora, agobiante, desafiante, de persecución, de maldad, donde usted, sus intereses, su familia, sea afectado, solamente recuerde de que solo falta un poquito de tiempo antes de que estemos en la presencia del Señor. Solamente falta un poquito. Y como yo lo explicaba, hermanos, cuando hablamos de un poquito, no estamos siendo esas personas que dicen, ya mañana nos vamos a morir o mañana viene Cristo. Claro que ese no es el espíritu de lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que en el orden de ideas, comparar lo que nos falta o lo que nos queda por vivir, o en su defecto, comparar el tiempo que aún resta para que Cristo venga a juzgar a vivos y a los muertos, es tan diminuto comparado con la eternidad, que es como si fuera ahora mismo. Entonces, hermanos, cuando suframos, cuando estemos en dolor, cuando suframos una pérdida, cuando las miserias nos agobien, cuando otros afecten nuestras vidas, cuando nuestro pecado también nos mortifique porque hemos sido descuidados o abandonados en nuestras diligencias, en nuestro aprovechamiento de los medios de gracia. Hermanos, regresemos al Señor, volvamos a estas verdades que traen apaciguamiento para el alma y recordemos que en todas nuestras miserias, que en todas nuestras persecuciones, esperamos, dice el redactor del catecismo, espero con mi cabeza en alto. Hermanos, ¿quién entre nosotros cuando está acongojado o cabizbajo precisamente no pone su cabeza abajo? Claro que sí, hermanos. Aquí somos exhortados a mirar hacia lo alto y a esperar con dignidad el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente el editor del catecismo dice, voy a esperar a aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición. Entonces, hermanos, que este catecismo, particularmente que esta pregunta 51, quiera ser usada por el Señor para beneficio de nuestras almas, que caliente nuestros corazones incluso en esta mañana, que nos motive a adentrarnos en un culto público con más gozo, sabiendo que en cualquier miseria, dificultad, persecución, escasez que podamos estar pasando, nosotros estamos esperando a aquel Redentor que desde ahora nos ha asegurado que el día del juicio estaremos a partir de ese momento con Él para siempre.
Yo creo que esto es una gran bendición, hermanos, mucho más de lo que cualquier hombre nos pueda prometer, hermanos. Damos gracias entonces al Señor por estas verdades.